Hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Mijael Garrido Leca y esto, señores, es Contacto de Verano. Hoy día vamos a tener una mesa bien interesante que ustedes no se pueden perder. Vamos a comenzar conversando con el recientemente nombrado y juramentado el señor Neira, ministro de Cultura. Vamos a conversar luego con el congresista Jorge Castro del Frente Amplio con respecto a esta nueva moción de vacancia que quiere su bancada presentar. Y finalmente vamos a hablar con el expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, para poder conversar un poco sobre la coyuntura y poder tener sus opiniones con respecto a lo que viene. No se olviden ustedes de que a través de las redes sociales y del Twitter ustedes pueden etiquetar al programa @contacto N- lo tienen ahí en el cintillo, y pueden ustedes hacerle preguntas a cualquiera de nuestros invitados de la noche para tener una conversación en la que su opinión también pueda participar de este diálogo. Entonces, no más presentación. Hoy día tenemos a 3 invitados de lujo, así que vamos a empezar a conversar con el ministro Alejandro Neira, que ha tenido la deferencia de venir en el día que ha juramentado. Ministro, felicitaciones primero. Muchas gracias. Segundo, tremendo peso el que se ha encajado con aceptar esta responsabilidad. Muchas gracias, Mijail. Bueno, yo tenía una responsabilidad que para mí era muy importante, que es muy importante dentro del sector, que era la Biblioteca Nacional. Y asumir el reto de conducir el Ministerio de Cultura, bueno, va en la misma línea. Creo que hay un trabajo de continuidad que se debe hacer. Yo tenía un contacto permanente y de hecho llegué a la Biblioteca Nacional en gran medida por un llamado de Salvador de Solá, que fue el ministro de Cultura anterior. Y yo creo que es un espacio que efectivamente es un reto importante, es un desafío interesante. Hay mucho que hacer por la cultura en el país en diferentes aspectos, desde el básico, que es digamos, la protección de nuestro patrimonio, la promoción de las industrias culturales, pero creo que hay áreas de la cultura en las cuales digamos, debemos incidir más en el objetivo de este gobierno, del gabinete que ha juramentado hoy día, que es establecer mecanismos de diálogo, buscar una mayor comprensión entre la gente. Creo que el sector cultura es uno de los que está llamado a ver, digamos, a trascender la coyuntura, a tratar de encontrar temas comunes. La historia, nuestra propia cultura, creo que nos une, nos da una identidad propia, y creo que nos hace, digamos, nos da la posibilidad de trabajar sobre la memoria de nuestro país y ver que todo este momento que hemos pasado en el último mes, de mucha crispación, de muchas críticas, visto una perspectiva histórica, es una crisis que yo espero que sea pasajera y nos permita nuevamente salir de esto y abocarnos a los temas más importantes, que son los que busca la gente. Hoy día el presidente Kuczynski, al final de la juramentación, creo que dio un mensaje bastante positivo en torno a lo que la gente quiere, a lo que nosotros entendemos que debe ser justamente esto que mencionaba, trascender la quincena, la quincena, por decirlo en términos políticos. Ahora, pero aquí hay un asunto importante, ministro, disculpe usted que lo interrumpa, que es que hay una diferencia sustancial entre un cargo tremendamente importante, por supuesto, como dirigir la biblioteca, y ocupar el Ministerio de Cultura. Y esto básicamente responde a que cuando uno asume un ministerio, uno es ministro de Estado asignado a la cartera de Cultura, pero de alguna manera forma parte del cascarón a través del cual se gobierna el Poder Ejecutivo y forma parte del gobierno de manera estructural. Y la verdad es que esta crisis, que efectivamente ha divorciado al sentir de la población de los políticos, porque la verdad es que la gente, y esta no es una opinión mía, está harta de las peleas, de los pleitos, de todas las bancadas partiéndose en 8, y no va contra ninguna bancada en particular. La gente lo que quiere es prosperidad, crecimiento, en fin. Pero esta crisis tampoco ha dado muchas luces de empezar a amainar, porque vienen las declaraciones de Barata, todavía el presidente tiene un par de asuntos por responder. Por otro lado, hay varios otros actores políticos importantes que todavía están de alguna forma imbuidos en esta miasma que se generó a raíz de Odebrecht, las constructoras. Y creo que el gabinete efectivamente va a tener un rol fundamental para poder hacer política y navegar a través de esto. Ahora, yo lo primero que quería preguntarle aquí, y partiendo sobre esto que ya estamos aclarando, es ¿cómo así lo llamaron? ¿Cómo tomó la decisión? ¿Lo dudó, no lo dudó? ¿Estuvo seguro?
Del Solar renunció. Sí. ¿Cómo fue ese momento personal, no? Sí, sí, mira, primero concuerdo contigo, creo que hay una responsabilidad muy importante, por supuesto, y mayor al asumir el reto del Ministerio de Cultura, y que yo asumo, y eso, yendo a lo personal, efectivamente, yo soy un funcionario de carrera, soy servidor diplomático de hace casi 20 años ya, en realidad, y nosotros creo que tenemos muy claro que nosotros tratamos de ver siempre políticas de Estado, ¿no? Políticas de Estado que tienen que ver con, digamos, en lo cultural, desde la recuperación del patrimonio hasta temas que he tenido la suerte de seguir, como son, por ejemplo, la participación en la controversia marítima con Chile. Ver las políticas... ¿Fue usted parte del equipo? Yo fui parte del equipo de comunicación, comunicación, ¿no? Y terminé como jefe de comunicación en ese equipo. El reto de la biblioteca vino por un llamado del ministro del Solar, y en esta oportunidad la premier Mercedes Arauz me llamó, me convocó. Yo tenía dudas también, pero más sobre todo por lo que decía, porque creo que el reto que teníamos y los logros que estamos alcanzando en la biblioteca eran importantes y son muy importantes, pero bueno, forman parte también del sector cultura. Y el llamado viene por ella y por una también conversación larga que he tenido con el propio ministro del Solar, que creo que entiende, como yo también, que hay que darle una continuidad a un sector que ha empezado a, digamos, a hacerse visible también para la población y que tiene un rol importante, como tú bien decías, en esto de construir, digamos, de establecerse como un mecanismo de diálogo que permita integrar a la ciudadanía, crear un espacio público de debate real. Yo esta mañana al presidente le comentaba que nosotros justo lanzamos el mes pasado, en diciembre, antes de que ocurriera todo esto, unos diálogos con miras diálogos del Bicentenario en la biblioteca, en coordinación con Cultura, y que el plan es hacerlo mensualmente en Lima y una región en el interior del país, y que sea un espacio de debate público entre personas, en este caso fueron, bueno, Charles Walker, Carmen Maquevo y Claudia Rosas, historiadores muy destacados, pero que sean personalidades del mundo de la cultura en diferentes vertientes, en diferentes áreas del conocimiento, del arte, para discutir y debatir públicamente. Creo que ¿qué es lo que nos falta? O sea, encontrar cómo podemos, con respeto, conversar. Y eso creo que es lo que nos falta. Creo que el sector cultura... un segundo, sí, por supuesto. Ministro, no porque no quiera yo escuchar el tema de las dudas, sí, claro, y cómo abonar desde Cultura, sino que ha pasado una cosa importante para quienes nos siguen en la política, y es que la bancada de Fuerza Popular acaba de publicar un tuit que se ha convertido pues, en el mecanismo oficial ya de transmisión de información, en donde dice que el Pleno de la bancada aprobó por unanimidad abrir proceso disciplinario a 10 congresistas por transgredir el reglamento del grupo parlamentario. Recordemos que hace un rato Kenji Fujimori había tuiteado que el grupo de congresistas que a él lo siguen los ha rotulado bajo el nombre de Avengers. Yo creo que les ha generado un problemita ahí estético. Pero la cuestión está así, con Fuerza Popular. Ahora seguro de esto vamos a conversar con Luis Solari, que tiene una visión con un poco más de perspectiva, porque está fuera en este momento del ajedrez político, pero ha estado perfectamente metido. Regreso ahora sí y le pido disculpas al ministro de Cultura. Y le quería preguntar dos cosas. La primera era sobre las dudas que usted tuvo. ¿Qué cosa lo alejaba de la posibilidad? Me habla del cariño, por supuesto, que usted le había impreso al trabajo en la biblioteca, y eso es válido. Pero ¿no sintió usted miedo de sumarse a este gabinete en el medio de la lluvia, de la tormenta, de acusaciones que caían contra diversos miembros, en el medio de esta casi vacancia, el indulto, que por supuesto usted no ha formado parte de esas decisiones, pero que no le despertó alguna duda eso? No necesariamente una duda, pero sí, por supuesto que lo tengo clarísimo, porque digamos, después del indulto, por supuesto que hubo pronunciamientos y digamos que eso creo que sí es de alguna manera competencia del sector, de intelectuales muy importantes, de escritores, de historiadores. Yo como escritor, digamos que es mi otra faceta, ¿no? de diplomático y escritor. Por supuesto que vi los pronunciamientos que han habido de personas que desde la intelectualidad toman una posición que era contraria al indulto. Y yo sé que es un tema... ¿Usted qué opinión tenía? Yo no suelo, pero hace mucho tiempo, por ser justamente funcionario público, normalmente no suscribo ningún tipo de comunicados y trato de no hacer visible mis opiniones políticas, digamos, sobre aspectos concretos. Lo que siempre busco es tratar de tender puentes, casi por una cuestión de vocación diplomática, pero una cuestión personal.
y encontrar la forma de que podamos conversar. Y me ha tocado, porque muchos amigos míos que son escritores y que han suscrito eso, en estos días, por supuesto, me han escrito para decirme, algunos que ojalá, que qué bueno que alguien, digamos, independiente y que tiene un compromiso real con el país y con la cultura, asuma, y otros que me dicen cómo me voy a prestar, entre comillas, a trabajar en un gobierno que ha dado el indulto. Yo creo que... O sea, le dio harta vuelta al asunto. O sea, a mí lo que me cuestionaba en ese momento era que tenía... Sí, que son mis amigos, además, ¿no? Que son mis amigos del mundo de la cultura, a quienes respeto, quiero, admiro, ¿no? Y con los que conversaba y, digamos, en ese sentido yo acudí a varios amigos también porque siempre es bueno tener una perspectiva y gente, digamos, como Max Hernández, me decía, bueno, pero... hay una cosa clara, ¿no? Yo soy, en mi caso personal, que es a lo que me preguntabas, yo soy un funcionario de carrera y tengo una vocación por el Estado. Y nunca se me ha pasado por la mente tomar, digamos, tratar de aprovechar políticamente un cargo o un puesto. Si yo asumo el Ministerio de Cultura es porque tengo un compromiso con, en este caso, con la cultura del país. Yo soy he sido un promotor cultural como agregado cultural en Chile. Pero soy una persona sobre todo comprometida con la cultura como un mecanismo de integración para el ciudadano. Yo creo firmemente en que la cultura abre espacios de entendimiento, espacios públicos que permiten que personas como tú y yo, que podemos disentir en muchas cosas seguramente, podamos conversar como hacemos ahora, con respeto, digamos, con claridad, sin insultarnos, sin pasar a decir que porque yo asumo una posición u otra, digamos, podemos descalificarnos, ¿no? Creo que ese es un aspecto que para mí, por supuesto, era muy importante. Y lo conversé, por supuesto, con Mercedes Arauz, ahora mismo con el presidente de la República. Y yo les he dicho que nada, mi compromiso es con el sector, con trabajar con las políticas que se han empezado a hacer. Hay muchos aspectos que tienen que ver con la protección del patrimonio y la cultura, que creo que son importantes, pero sobre todo con acercar la cultura a la ciudadanía. Creo que ese es un aspecto que Salvador Solar tenía claro, que a mí me quedó claro de cómo utilizar la biblioteca para hacer eso, para ser un espacio de debate público, un puente para que, digamos, ahora que he estado leyendo mucho sobre muchas personas y muchas voces disonantes, me cuesta, ¿no? Encontrar críticas pues a, no sé, Hugo Neira, que manifiesta sus posiciones e inmediatamente la gente se le da encima porque considera que es fujimorista, mientras que Max Hernández habla del perdón, más no del olvido, y también puede haber críticas con relación a eso. Yo creo que estamos para encontrar espacios en los cuales podamos sentarnos a dialogar como seres civilizados que somos y sobre todo como peruanos que, creo que eso iba el mensaje del presidente hoy día. Creo que como tú también hace un momento dijiste, ya los peruanos estamos de verdad que un poco aburridos de estas peleas políticas que no hacen más que, digamos, dar la apariencia de que tenemos problemas que son insolubles, cuando en realidad los problemas que tenemos en el país son los mismos para todos. Y desde el lado de cultura creo que todos asumimos que la cultura es un mecanismo que nos lleva hacia el desarrollo, no solo por el aspecto de las industrias culturales, sino con un aspecto de identidad. Es lo que hablamos justo hace un momento. Hay un televidente que tiene una pregunta para usted que vamos a poner en pantalla. No sé si ahí va la pregunta. Ahí está. Pablo Antonio de LR le pregunta y le dice: felicitaciones, ministro, gran perfil ético y profesional. Y la pregunta es: ¿cuál será su política cultural para la reconciliación planteada por el gobierno? Y yo a Pablo Antonio me voy a sumar, porque también quiero apuntalar una pregunta que encaja con esta, que es: yo creo, y se lo decía justo antes de entrar al aire al ministro, que cultura, que si bien tiene, por supuesto, los roles que tradicionalmente se le han entregado, tiene un rol bien importante de cara a la reconciliación, porque si en algo hemos fracasado los peruanos en estos primeros 200 años de república, es en descifrar quiénes somos. Hay un problema identitario estructural. Y creo que, por supuesto, no la respuesta, porque eso no existe, pero sí la pregunta puede venir de cultura. Entonces, ¿cómo va usted a apuntalar el esfuerzo desde este ministerio, como lo hacía también preguntando Pablo Antonio, para sumar a la reconciliación en la práctica? Bueno, en la práctica el Ministerio de Cultura tiene lugar la memoria, que creo que es un espacio que, más allá de la controversia que se generó hace poco por muestras que han habido ahí,
es un espacio en el que es un espacio de diálogo, es un espacio de reflexión que funciona bastante bien, digamos, más, nuevamente, no solo como parte de las exhibiciones que pueda tener dentro de su museografía, sino como un espacio, en realidad, como un espacio de diálogo y de debate sobre el conflicto armado interno que se tiene que discutir en alguna forma. Esto que tú dices, que es a lo que te mencionaba, era la idea, es la idea de los diálogos del Bicentenario, es encontrar justamente todos estos temas, es decir, cómo nos miramos nosotros, qué somos los peruanos frente ahora a los 200 años que vamos a cumplir como república, qué somos desde el punto de vista de las artes visuales, de las ciencias, de la historia, de la geografía. Finalmente, digamos, todas estas preguntas que pueden sonar vagas en principio, creo que son importantes porque nos llevan a una reflexión sobre esto que comentamos nuevamente, ¿no? ¿Cuáles son los problemas y cuáles son los desafíos comunes que tenemos, que son los mismos y que tienen que ver con seguramente todavía la desigualdad, la pobreza, la educación, cómo mejorar la educación? Y desde el sector cultura efectivamente tienes toda la razón. Creo que es no necesariamente una política cultural. Nosotros estamos trabajando, ya digo nosotros porque ya estoy metido en el ministerio, digamos. Ojalá. Se ha estado trabajando, por supuesto, se ha estado trabajando y yo participé en las consultas, digamos, un plan nacional de cultura y una política nacional de cultura que no teníamos, es curioso. Siendo un país con la riqueza cultural que tenemos, no había habido un trabajo ministro, de sobre base este tema de eso. políticas culturales, otro televidente le hace una pregunta que quería compartir con usted y la pregunta es justamente por ahí. Dice, el ministro del Solar impulsó la ley del cine y usted qué propone para el fomento del libro y de la lectura desde el Ministerio Sí, genial, de porque Cultura. mira, es exactamente a lo que iba. Hay una política nacional de cultura y hay una política nacional del libro, la lectura y las bibliotecas, que ya se ha estado trabajando y debería ser aprobado este año. Y al mismo tiempo se ha estado trabajando, digamos, desde la biblioteca hemos participado en las mesas de trabajo en una nueva ley del libro. Seguramente muchos espectadores recuerdan, cada 3 años viene el tema de hay que renovar la ley del libro, Sí. los beneficios tributarios que existen básicamente. Esta vez, desde el Ministerio de Cultura y la Dirección del Libro, se ha trabajado en una nueva ley, junto con la Cámara Peruana del Libro, con la biblioteca, con diferentes actores de la sociedad civil. Se han trabajado un nuevo texto de ley del libro que ya está básicamente para ser aprobado, digamos, internamente. Tiene que ser socializado entre algunos actores y está listo como para presentarse al Congreso. Nosotros siempre hemos tenido un gran apoyo de la Comisión de Cultura. Y me Ahora la imagino que lo que María permitiría esta ley pero es hacer digamos, perpetua la exactamente, condición. extender los beneficios de manera O sea, permanente. en castellano, libros baratos para todo el mundo. Sí, Más baratos, mejorar en todo las condiciones de acceso, sobre todo, mejorar las condiciones de acceso también a través de las bibliotecas. Y en general es una ley que, como digo, creo que va más allá de eso, va a un tema que tiene que ver con el acceso al libro, con el precio de los libros seguramente, pero sobre todo con la posibilidad de acceder de manera más sencilla a los libros. Y hay un tema que hoy día el presidente un poco tiene también que ver con eso. Tiene que ver con un trabajo que nosotros estamos haciendo desde la Biblioteca Nacional. Le hablé de dos proyectos que, digamos, los puedo casi anunciar porque eran parte de la biblioteca, pero tiene que ver con el sector. En realidad, uno es mejorar el local de la Biblioteca Pública de Lima, que es el local histórico de la sede de Abancay. Y es un banco, el BBVA, que tiene una intención de invertir ahí para hacer un proyecto de obras por impuestos, que es algo muy importante. Creo que el sector privado tiene mucho interés en realidad en invertir y encontrar formas a través del sector cultura. Es lo que hemos encontrado. Yo he tenido la suerte de participar con el ministro de Solar en presentaciones de proyectos de obras por impuestos en las regiones. Nosotros teníamos de la Biblioteca Pública de Lima, que digamos sería el primero que hace la biblioteca. Y hay otro que salió con Telefónica, que estamos viendo la manera de ver cómo hacemos para compartirlo, que es tener una biblioteca pública digital, es decir, hacer que a través de tu smartphone puedas acceder a una biblioteca digital, efectivamente, que tú te puedas bajar ahí el libro que más te interesa, que ha salido en la Feria del Libro de este año, y que lo puedas descargar como si fueras a una biblioteca pública. Mucha gente... Y lamentablemente eso sí, hay una carencia aquí de bibliotecas públicas. Ahora, ministro, hay una pregunta que le quería hacer. Desde la intelectualidad,
se suele condenar con alguna beligerancia a quienes señalan que la construcción de la memoria de alguna forma ha sido monopolizada por uno de los sectores que sufrió la violencia, que es por supuesto el de las víctimas de la dictadura y de quienes sufrieron las aberraciones que se vieron en el país. Pero creo que parte del reclamo que de manera subrepticia habita en muchos ciudadanos es también conocer que hay otro montón de víctimas y hay otra historia no contada, que es la de las víctimas del terrorismo y de quienes sufrieron los asedios de esta piara sanguinaria de gente que puso al país al borde del abismo. ¿Usted cree que encontrará una manera de poder conciliar estas dos historias que, como suele ser en la historia, coexisten, sí, y reconciliar desde esa perspectiva a los peruanos? Mira, a mí más que... Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay formas... Yo mismo lo he hecho casi como una introspección y como una reflexión personal a través de la literatura. O sea, yo escribo, y es una cosa medio rara, que son novelas de espías que tienen que ver con temas vinculados a la década de los 80 y los 90 en el 85. Sí, 85 y el 90 también. Entonces, esa forma que yo he encontrado personalmente y que muchos escritores de mi generación, que somos los que hemos vivido y digamos, que hemos pasado nuestra infancia en los años 80, creo que hemos tratado de hacer para reflejar lo que nosotros sentimos que pasó en esos países, en nuestro país en esa época, y que no queremos que se vuelva a repetir. Creo que eso es lo importante. Y lo que más me preocupa y que sí es importante, creo, para establecer una política de diálogo y que vaya efectivamente con miras a una reconciliación con relación a ese tema específico, es que se sepa más. En realidad, mucha gente condena además el informe de la Comisión de la Verdad sin haberla leído necesariamente, sin haberla procesado adecuadamente. Y sin tener todos los argumentos, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupaba cuando yo personalmente abordé estos temas, o cuando me ha tocado conversar sobre ellos con gente amiga, ¿no? O en algunos debates públicos, es el temor que tengo de que la gente más joven no sepa exactamente lo que pasó. Lo que pasa es que hay un problema semántico, porque por un lado, desde las categorías del derecho internacional público hubo un conflicto armado interno porque encaja en el tipo. Exactamente. Pero por otro lado, también hay un uso lingüístico de algunos sectores políticos que se refugian en el término conflicto armado interno para diluir el hecho de que hubo terrorismo y que el origen de esta guerra sanguinaria la inició Abimael Guzmán y un demente, por supuesto un psicópata. Entonces, creo que hay un rol ahí por conciliar. Sí. Estas figuras de derechos internacionales que son importantes y que hay que tener en cuenta, pero también recordarnos a los peruanos que los peruanos fuimos víctimas de un grupo de psicópatas, en realidad, de terroristas, de asesinos, ¿no? Sí. Ahora, yo creo, bueno, es interesante la reflexión porque yo creo que la memoria se va construyendo sobre la base del conocimiento, y creo que la tarea del Ministerio de Cultura es hacer que ese conocimiento sea más accesible para todos. No, y la dialéctica, ¿no? Exactamente, dar las herramientas para que la gente asuma todo lo que eso significa, todo pueda tener, digamos, una mejor forma de procesar toda la información, tenga todos los elementos a mano y más allá de las categorías que efectivamente puedan ser de derecho penal internacional, asuman la realidad de lo que pasó en el país y de lo que eso significa. Yo lo que me imagino es que más allá de las novelas, más allá de los estudios históricos, sociológicos, antropológicos que se pueden hacer sobre estas décadas de la violencia en el Perú, creo que sí es tarea nuestra, es cómo hacer que esa memoria sea digamos, digerida por los peruanos de manera que cada uno pueda, más allá de sacar sus propias conclusiones, y sobre todo, algo que incido en la primera parte, encontrar formas de dialogar respetuosamente sobre las posiciones que cada uno pueda tener. O sea, escuchar a la otra parte. Pero sin ninguna duda, y eso es parte, creo que del rol que le compete al sector cultura, también al sector educación seguramente, pero en el cual sí creo que tenemos una incidencia importante, ¿no? Es restablecer el diálogo y el debate público sobre temas tan importantes como estos, que son recientes, pero que también tiene que ver con lo que hablamos antes, con la formación de la identidad, con el país, con lo que somos, con lo que queremos como país finalmente. Es una tarea que de cara al Bicentenario es fundamental, es necesaria,
pasa por una cosa que depende de nuestro sector, que es, bueno, tener un concurso de una canción, de un logo del Bicentenario, pero también sobre... Pensarnos, ¿no? Sí, exactamente. Reeditar libros que tengan que ver con eso. Recientemente el Fondo Editorial del Congreso va a reeditar esta colección maravillosa que salió por el sesquicentenario, ¿no? De documentos de la historia y historiografía peruana. Entonces creo que es una tarea en la cual hay que sumar esfuerzos. Y desde la biblioteca lo hemos hecho, el sector cultura con los recursos de la biblioteca, el Archivo General de la Nación. Me imagino se va a sumar a este esfuerzo, ministro. Hemos volado en tiempo y yo le agradezco muchísimo. No, yo más bien me disculpo por haber estado, creo que hemos quedado en el tema más general, pero me parece importante. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros esta noche y tenga usted la mejor de las suertes, que su éxito será el de todos los peruanos, así que me imagino que ha tenido usted que pensar mucho para aceptar esto, así que tenga usted mucha suerte en estoy muy encantado. Esta empresa que hoy empieza. Es un reto que hay que asumir y que ojalá triunfe usted. Nos vamos a un corte comercial y regresamos para continuar conversando con Jorge Castro, congresista del Frente Amplio. Bien, estamos de vuelta aquí en Contacto de Verano. Son ya las 11:28 de la noche y vamos a conversar con el congresista Jorge Castro, congresista del Frente Amplio. Y básicamente la gran pregunta con la que todos los peruanos hemos andado un poco revueltos es, congresista, ¿por qué viene esta nueva moción de vacancia que se ha anunciado desde su bancada? Primero, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por invitarnos. El problema es de que inicialmente se trabajó acerca del tema de la vacancia, pero en relación a las mentiras que había tenido permanentemente el señor Kuczynski, etcétera, etcétera. Creo que es ya de dominio público. En este caso, viene por la cuestión del indulto que se le ha engañado al país de una u otra forma, ¿no? Entonces ese es el tema que definitivamente... ¿De qué forma cree que se ha engañado al país? Se ha engañado porque hemos visto todo que ha sido producto de un negociado y es triste ver en el caso del Congreso de la República una especie de mercado persa donde se ofrecían infinidad de cosas, conversaciones, y que creo que ese es el Congreso que nosotros, que el pueblo peruano no quiere ver. Si de una u otra forma estamos haciendo transacciones o negociaciones en el Congreso de esa naturaleza, sobre todo haciendo prevalecer intereses personales, familiares o de grupo, simplemente el Congreso estamos nosotros dando una mala imagen al país y consecuentemente estamos en la obligación de rectificar esta situación. Ahora, un nuevo pedido de vacancia va, por supuesto, a imbuir al país en un proceso similar al que vivimos en diciembre. Considerando los hechos recientes, ¿creen que es el momento idóneo para volver a iniciar con esta posibilidad desde el Congreso? Nunca en el mundo los tiempos o espacios son los peores ni los mejores. Si nosotros estamos observando en este momento que este no es el mejor momento, es indudable que nos quedaríamos con los brazos cruzados. Pero nosotros tenemos que entender que somos parte, el control político del país como fuente más importante de poder, en todo caso, que tenemos que rectificar sin estar estimando si el tiempo es el mejor o es el mal tiempo. El problema es que tenemos que tomar decisiones frente a un escenario de esta naturaleza donde se privilegian, vuelvo a insistir, intereses personales por el interés de la nación. Eso es lo que nosotros tenemos que controlar como poder legislativo. Ahora, una consulta, congresista. ¿Hay mecanismos jurídicos, tanto dentro del sistema nacional como del sistema interamericano, a través de los cuales ya, de hecho, se ha iniciado un proceso de revisión del indulto? Tengo entendido que el día de hoy se ha cursado una carta al ministro de Justicia desde esta decisión de bancada de Peruanos por el Cambio, de Gino Costa, Ceballos y de Belaunde, en la cual se le cita para poder explicar el proceso. Y por otro lado, sus ex colegas de Nuevo Perú han presentado la posibilidad de una denuncia constitucional en contra tanto del ministro de Justicia como de la señora Arauz. Entonces, mi pregunta es, el sistema constitucional, el sistema legal, entrega algunos mecanismos a través de los cuales lo que se persigue, que es, por supuesto, revisar el procedimiento de este indulto y además terminar las investigaciones correspondientes por lo que corresponda al presidente. Eso ya se puede hacer con la ley. Quiero saber un poco, y creo que ese es el sentir de muchos ciudadanos, ¿por qué una nueva necesidad de vacancia? ¿Por qué no utilizamos los demás mecanismos para investigar y para fiscalizar, como el Congreso ha hecho siempre? Cuando hacen ese tipo de investigaciones, trasladamos los tiempos a una situación absolutamente que constituye un interrogante hacia adelante, porque eso puede terminar
durante o puede durar 2 o 3 años o hasta terminar su propio, digamos, su propio periodo presidencial del presidente. O sea, ¿usted cree que no debería terminarlo ex ante? Por lo menos esa es la evaluación inicial, que todo el Perú lo tiene, que el presidente ya no puede continuar por una situación de desconfianza, de desacreditación de la clase política en general, que nos perjudica a todos, y de manera individual, de manera particular, está desacreditado el presidente. Ahora, pero disculpe usted que lo interrumpa, un pedido de vacancia lo que hace es nuevamente invitar al presidente para dar algunas explicaciones, pero usted me está diciendo que antes siquiera de haber escuchado estas explicaciones, ya tiene usted un juicio de valor bastante categórico, que es que considera que el presidente no debería terminar su mandato por argumentos que, más allá de si comparto o no, usted los tiene. Entonces, de alguna manera, esta moción de vacancia tiene una intencionalidad política clara, que es que el presidente no termine su gobierno. Es indudable que el fondo del asunto va caminando en esa dirección. Los juicios de valor, que aparentemente usted puede tomarlos en cuenta, es el juicio de valor que tiene que tomar la población en general. Porque ¿qué hacemos nosotros como representantes del pueblo del Perú? Son dos cosas. O nos ponemos de costado, como muchos se han puesto de costado en este último tiempo. No, muchas agrupaciones políticas. El caso de Nuevo Perú, el caso de Alianza para el Progreso. ¿Usted cree que estas se pusieron una facción, por ejemplo, de Fuerza Popular, ponerse de costado y no asumir la responsabilidad del Perú? Nosotros tenemos una responsabilidad grave con el país. Y lo grave viene en el sentido de dejar hacer lo que pase. O sea, ustedes en ese sentido sí estaban alineados con el fujimorismo, digamos. ¿Quiénes? El Frente Amplio. No es que estemos nosotros alineados con nadie, si nuestra propuesta ha sido inicial. No, yo sé, ustedes presentaron la moción, pero digo, cuando usted dice que Nuevo Perú no estaba alineado, ustedes sí estaban alineados. Pero por eso, déjame que le explique. Este tema de Pedro Pablo Kuczynski, nosotros lo conocíamos en el mes de febrero, a fines de enero lo conocíamos ya, o sea, del año pasado. 2016. El 2017, porque estamos en 2018. Cuando iniciamos las investigaciones en caso Lavajato. Ahora, todas las otras posiciones que han tomado Nuevo Perú, Alianza para el Progreso o una facción de Fuerza Popular, eso a nosotros no nos incumbe. Nosotros tenemos una responsabilidad frente al país, aún siendo uno solo, porque nosotros tenemos que denunciarle al país lo que está pasando. O sea, es por el respeto a la ciudadanía, no es más allá del respeto que podamos tener a todas las fuerzas políticas o a todo el Congreso en general, tenemos un compromiso con el pueblo del Perú, que son más de 30 millones de peruanos, ¿no? Y yo me imagino, congresista Castro, que en este caso en particular su compromiso se traduce en evitar la impunidad de quien ha sido sentenciado y, de acuerdo con los argumentos que lo llevan a su posición, no ha cumplido con su sentencia y pues tiene una culpa que pagar de cara a la justicia. ¿Es eso correcto? Aquí hay dos temas juntos, que aparentemente son temas independientes que los trataron de juntar. La vacancia era un tema, ¿cierto? Correcto. Y el indulto era otro tema. Sin embargo, se mezclan las dos cosas, entran en un proceso de negociación donde hay un canje, vacancia versus, o como quiera llamarse, vacancia, canje con el indulto. En todo caso, ese tipo de negocios es lo que nosotros recusamos, porque se compromete la estabilidad del país en todo caso, lo que usted quiere llamarnos la atención en el sentido de que nosotros estamos generando un clima digamos, de desacreditación o de desconfianza en el país. No, eso lo está haciendo el propio Pedro Pablo Kuczynski. Yo no le he dicho eso es la voz de su conciencia que... No es la voz de su conciencia, es lo que usted me quiere dar a entender desde un primer momento. Lo que yo le estoy diciendo, bueno, ya, tómelo como usted desee, pero en el fondo es de que lo que nosotros tenemos que responder al país. Nosotros no respondemos a un grupo de personas. Específico, no, eso lo entiendo, pero lo que pasa es que la ciudadanía, y quizá aquí puedo apuntalar lo que de repente no fui claro al decir, es que, por ejemplo, los precios del cobre están en 30% más altos que antes, pero la anemia infantil sigue igual. Entonces los peruanos empezamos a preguntarnos, de repente, ¿está bien continuar con todo esto que políticamente es muy importante y llegar a la justicia también? Pero a ver si hacemos más colegios, ¿no? Y a ver si hacemos mejores leyes y a ver si tenemos un poder ejecutivo bastante más proactivo en ese sentido. Y bien, usted está terminando un ejecutivo bastante más proactivo. Y usted también se preocupa de la anemia del 30%. Y que los precios de los minerales o el precio del cobre ha subido 30%. El precio del cobre, ¿sabe cuánto subió desde el periodo de Alan García? De 60 centavos la libra
a 4 y pico, o sea, 7 veces más. Sí. Se tradujo en eso, en una reducción de 7 veces la pobreza o de 7 veces la anemia. No, la anemia continúa en los mismos términos. La reducción de la pobreza de 40% a 27% aproximadamente les llamó la atención. No saben ustedes la cantidad de dinero que hemos tenido. Y le digo yo porque soy conocedor de ese campo, tanto del campo de la minería como del campo de la economía. O sea, yo no soy improvisado en este tema. Y en todo caso, si comenzamos a ver los efectos que han tenido unos excedentes económicos, pero de primer orden a nivel mundial, ha sido excesivos, incluso han sido pues totalmente mal trabajados durante los 4 últimos gobiernos, sobre todo. Pero en este peor todavía, porque estamos creciendo. Ahora estamos peor, por eso es mi preocupación. Yo no quiero que ese auge económico que va a haber en estos próximos años, porque va a haber seguramente, no igual que lo que sucedió 7 veces ahora, pero por lo menos vamos a tener un 50%, que es lo que se estima. De nuevo. Y ojalá que no se termine dilapidando como se ha terminado dilapidando toda esa bonanza económica. Correcto. Ahora, congresista, sobre el tema particular, usted sabe que en televisión El Tiempo Vuela del indulto, la posición de su bancada ha sido también bastante tajante y lo que se ha señalado es que no estaban de acuerdo y tampoco con las formas de... Ni con las formas ni con el fondo. ¿Por qué no con el fondo? No con el fondo porque sencillamente en el fondo aquí hay una sentencia que se ha dictado y esa tiene que cumplirse. Es el mensaje que tenemos que darle a todos los gobernantes o a cualquier persona. A cualquier persona en el Perú, si hoy día has cometido un delito y se te ha sentenciado, es indudable que tienes que cumplirla, la sentencia. No por tener de una u otra forma ventajas dentro del Congreso de la República, significa negociándolo. En todo caso, si entramos a ese tipo de cosas, volvemos a lo clásico en el Perú, mercado persa, donde se vende todo y se compra y se vende cualquier tipo de voluntad. Ahora, no, congresista, no es le quiero preguntar con respecto a esto de la Comisión de Delitos y la responsabilidad histórica. ¿Por qué es que su bancada ha votado en contra de este proyecto de ley que hoy se aprobó para que algunos crímenes como el terrorismo impidan a los ciudadanos de participar en la vida política? Porque el Frente Amplio ha votado en contra de que los sentenciados por terrorismo puedan hacer una vida política. Y quería saber cuáles eran los argumentos. No, es que aquí hay un tema que es necesario puntual que no se ha dejado pasar. Nosotros queríamos establecer la diferencia en que hay muchas personas que han sido sentenciadas por terrorismo y que después se demostró con el paso del tiempo, han seguido otros procesos y que han demostrado su inocencia, o sea, han estado en la cárcel de una manera absolutamente impune, ha quedado eso en el aire. Entonces se quería, por lo menos en ese sentido, que de una u otra forma se rehabilite a aquellas personas que han estado en esta... De acuerdo, congresista. Pero estas personas, eso no es el total de todas las personas. Que una vez que han salido de esta cárcel injusta y se han vuelto a someter a la justicia, hay una situación de cosa juzgada en donde ellos han salido ya exculpados de esta condena injusta. Pero este proyecto de ley impedía que quienes fueron condenados correctamente hagan vida política y ustedes han votado en contra de eso. No, nosotros lo que específicamente hemos trabajado sobre esta materia y lo cual no se ha dado pase. Pero, por ejemplo, ¿usted cree que una persona que ha purgado una condena por haber pertenecido al MRTA debería poder hacer vida política? No debería hacerlo, pero lo que estamos nosotros tratando de establecer algún tipo de diferencias al interior de lo que está pasando. Pero lamentablemente no se ha dado paso porque la ley no puede ser ni tan laxa ni tan gruesa como sea hoy el día de hoy. Tiene casos de carácter específico que es el que nosotros excepcionalmente tendría que reconocerse. Y es lo lamentable que no se haya tomado en cuenta nuestras afirmaciones. Pero las leyes justamente tienen esta vocación de ser genéricas, de ser generales. Lógicamente, la vocación son generales porque no tienen nombre propio. Pero sí, de alguna manera, hay situaciones que no se considera, etcétera, o excepcional, o de manera excepcional, o de manera particular, no se tomará en cuenta tales y tales casos. Que no tiene nombre y apellido propio, pero sí que es necesario rehabilitar a algunas personas que injustamente han sido pues condenadas. Y a los que fueron condenados justamente, ¿usted cree que se deberían mantener al margen de la vida política? Lógicamente. El problema es que estamos tomando algún tipo de decisiones en el Congreso que sin llegar a niveles de precisión. No estamos hablando de nombres propios, nombres y apellidos propios, que es diferente. La legislación no va por ese camino, sino estableciendo algún tipo de diferencias entre unos y los otros que no han tenido, pues, lógicamente, un debido proceso, etcétera, etcétera, y que después se demostró que no han estado comprometidos en estos actos de terrorismo, ¿no?
Bien, congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto escuchar los argumentos de su bancada, por supuesto expuestos por usted, y esperamos tenerlo pronto aquí con nosotros nuevamente. Un gusto haber conversado. Para mí es el gusto conocerte y sobre todo hablar de una manera así absolutamente abierta, como debe ser un periodismo, ¿no? Como tiene que ser. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros hacemos un corte y regresamos con el expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari. Corte y volvemos. Bien, nos acompaña finalmente el expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Salud, además, Luis Solari, con quien yo quería tener un diálogo un poco más temperado, porque hemos conversado con dos actores que hoy día están con las manos en la masa de la política y que, por supuesto, tienen un partido que jugar, uno desde el gobierno, el otro desde una bancada de oposición. Pero usted, que ha tenido la experiencia de dirigir a un gabinete en un momento que no fue sencillo tampoco, quería yo más bien entrar a ver cómo ve la cosa desde una perspectiva de un poco más desde fuera y cómo cree que este nuevo gabinete que hoy ha terminado de consolidarse podría llevarnos a una reconciliación. ¿Cuál cree que es la ruta? No hay forma. No hay forma. No hay forma. En este momento no hay forma porque, digamos, analizar política significa, es como abrir una novela. Primero el entorno y después se presentan los personajes. Eso es el ABC de escribir una novela. Entonces, en este caso, el momento pinta que hacia el futuro cercano va a haber otra crisis, ¿no? Viene, como usted bien ha dicho, la declaración de Barata como colaborador eficaz. Viene algo de lo que nadie habla. Vienen los papeles encriptados de Suiza del departamento de Coimas, desencriptados, donde supongo que dirá cuenta tal, fulano de tal receptor, fulano de tal destinatario final, que tiene que decir eso, ¿no? Todo eso está desencriptado y recién en septiembre las fiscalías de los países latinoamericanos embarrados por esa corrupción han firmado con la Fiscalía Suiza para que le llegue a cada país esos papeles. O sea, para entender bien, estos documentos están en el Ministerio Público suizo. Fiscalía Pública. Y esto va a ser entregado. Va a entregarse a las fiscalías. Debería entregarse este verano. Ahora las fiscalías. Claro, debería entregarse. Eso ya está. Así es, pero en el caso del Perú. Tercero, viene probablemente el pronunciamiento del Colegio Médico del Perú sobre la parte médica del indulto. Viene la sesión de la Corte Interamericana de Justicia Humana, de Derechos Humanos, perdón, sobre el tema del indulto. Es decir, viene un momento, bueno, y en marzo, habrá que esperar que salga. No, pero lo que quería preguntarle, siendo usted médico, para después... No puedo anticiparme al colegio. No es un juicio de valor, sino lo que quería preguntarle es, ¿qué es lo que debe evaluar esta Junta? Bueno, ellos van a evaluar estrictamente la parte médica, la parte ética, la composición, el certificado, solamente van a evaluar eso. Y adicionalmente en marzo se reabre el Congreso. Entonces esto significa que en el momento que haya la conjunción planetaria, como yo le llamaba en este set, entre la declaración de Odebrecht, que es como la cuota inicial, la declaración de Barata, que es como un adelanto, y lo de los suizos, esa conjunción va a crear obviamente una crisis de yo no fui, saldrá gente a defender, etcétera, etcétera. Y esto de todas maneras va a salpicar al gobierno. Esa es una parte de la escenografía. ¿Cuál es la otra parte de la escenografía? Que el tema de la vacancia... Que viene de nuevo, ¿no? El tema de la vacancia... eso es un natimuerto, pues, ¿no? Esa moción ya nace muerta. Estamos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el 2010, dijo puntualmente en una encuesta en América Latina, descubrió que la mejor forma que tiene hoy día el latinoamericano de comunicarse con sus representantes es la protesta. La primera es la protesta en los medios y la segunda es la protesta en la calle. Y uno mira el Latinobarómetro cómo viene corriendo hasta el 2005, a partir del 2005 las curvas de protesta en la calle que antes no existían, hoy día son la forma en que el ciudadano latinoamericano se expresa. Entonces, viene la vacancia y el antifujimorismo, que estaba como gotas de mercurio dispersas, se mueve un poco, se juntan y ahí se consolida, ¿no es cierto? Aparece otra vez el antifujimorismo y viene el tema del indulto y esto es impulsado a la calle. O sea, cosa que no existía hasta el mes de octubre. Entonces tenemos un escenario internacional complejo. Tenemos un escenario interno del tema de corrupción, explosión, lavajato, y tenemos ya la calle calentada en este tema.
¿Qué se hace en esos casos? En esos casos esto es como una ramita, ¿no? Como un arbolito que está a punto de caer. ¿Qué hace uno? Le pone una madera fuerte y la amarra. La estaca. ¿No? Y la amarra para que esto la proteja del viento, la proteja... ¿Y cuál cree usted que es esa madera? Bueno, esa madera era un supergabinete que no ha sucedido. ¿Cuál cree usted que hubiera sido ese supergabinete? Bueno, ¿Qué condiciones tendría que haber ni- reunido? No, lo que vamos mejor, jugamos lo que tenemos. ¿Qué cosa revela el gabinete? El gabinete revela la personalidad del presidente. O sea, él se mueve cómodamente en una zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Mueve a una persona a la Cancillería, que es brillante, va a ser un excelente canciller, solo espero que mantenga al viceministro Popolicio, porque necesita, adentro también necesita su madera que le dé soporte. O sea, cada uno, esto es un juego que se va expandiendo como la rama de un árbol. Mueve a esta persona de un sitio a otro, viceministra de Energía, sube a ministra de Energía, ¿no es cierto? O sea, hay un movimiento interno, salen algún movimiento interno y aparece súbitamente un paquete de apristas y de funcionarios apristas, porque no son dos, son tres. Son los ministros expulsados de su partido. Salinas y Barrera. Así es. Y además, y está el ex viceministro de Hacienda Arista, que él deja de ser viceministro, él es viceministro de Hacienda todo el gobierno del señor García, y deja de ser viceministro porque la ley le dice que tiene que dejar porque va a ser candidato en las elecciones del 2010 para la gobernación de Amazonas. Entonces, simplemente, mire, en política no existe la casualidad. En el análisis político estratégico y en las matrices no existe la casualidad. Todo se configura. Estos tres funcionarios o tres vinculados al Partido Comunista que aparecen, por más que se nos diga que no ha habido conversación, que qué pena, que no sabíamos, es altamente probable que esto es parte de alguna conversación. No estoy diciendo arreglo, de alguna conversación, que aparece un paquete. O sea, oye, pero estos son desconocidos. ¿Dónde está la teoría ¿Dónde está la teoría de la zona de confort? Que alguien los garantiza. Entonces, yo escribí un artículo que se llamaba Niebla, que decía, justo lo que no hay que hacer es poner partidarizados en el gabinete. Porque en esta situación que necesitamos un gabinete viga, que le dé soporte al gobierno, ¿no es cierto? En esa situación, uno necesita que ese gabinete esté al servicio del país, de los intereses del país y de los intereses del gobierno, no de los intereses de un partido. Hoy día, revisen el video. Es un excelente pediatra, es el presidente de la Sociedad de Pediatría, un tipo intachable. Pero él, a la hora que se para con los ministros, hace el saludo aprieta. O sea, esto es una cuestión genética. Usted sabe, porque usted viene de una familia donde ha habido, ¿no es cierto? No es genética, porque aquí yo me refiero a que genética es el que ya tiene una militancia, tiene una genética igual. Ayer estábamos en la juramentación del Colegio Médico. Aprovecho, felicito a la doctora Cabañi, primera mujer que en 50 años asume el decanato nacional y juramenta pues un decano regional que es partidarizado, todos lo conocemos, mi compañero de promoción, y hace pues su saludo aprista con la mano izquierda doblada hacia adentro. O sea, es una parte constitutiva. A ver, ahora, ¿qué va a pasar con estos ministerios? ¿Van a ser carnetizados? ¿Estos ministros van a súbitamente tener una metamorfosis? ¿Cree que van a meter a gente en su ¿Se van a convertir en una viga o van a estar permanentemente presionados? Eso es de vigilancia ciudadana, de la sociedad civil y de la prensa, que eso no suceda. Porque en esta situación en que estamos y que vamos a vivir de aquí a abril, necesitamos que este gabinete se porte. ¿No es cierto? Esto es un juego de trenzas. O sea, yo trenzo, ¿no es cierto?, es un filamento débil y lo trenzo con un filamento fuerte y con eso yo tengo un gran cable. Ese es el mecanismo con que uno resuelve situaciones políticas como esta. Eso no se está aplicando y obviamente vamos a tener que, si este gabinete se mueve en la zona de confort, cuando el presidente Kuczynski va a salir de la zona de confort y va a armar
un super gabinete que realmente Sobre le ese sirva para eso. gabinete, y me gusta mucho la posibilidad de escucharlo, hipótesis. déjeme usted hacer un corte y regresamos con ese tema. Hasta por dos favor. cortes. Corte y volvemos. Como suele pasar, la pausa es el mejor momento de la conversación. mejor que la entrevista. Pero yo voy a retomar lo que estábamos conversando en la pausa porque me parece bien interesante lo que me decía el doctor Solari. Claro, y es que hablábamos de esta crisis que está mecanismo en de los la partidos, trenza, ¿no? Y de la trenza. Y usted me decía que los partidos... ¿Cuándo es que el presidente va a hacer el cambio, a moverse de la zona de confort? ¿En una supercrisis? O sea, pero no ha sido una supercrisis esta. Mira, hay un capítulo, no tiene nada que ver, por supuesto, pero hay un capítulo que se enseña. Yo entré a la carrera para ser psiquiatra y terminé siendo clínico. Entonces, en la psiquiatría hay una parte que se llama las crisis emocionales. Nadie tiene un desorden psiquiátrico, es una crisis emocional en que esto puede producir un gran vuelco en la persona. Y nosotros vamos a tener, es indudable que cuando se junte Odebrecht, los papeles suizos y Barata, colaborador eficaz, eso va a crear un zamacón acá, ¿no? Ministro, pero ¿le parece que ese zamacón del que usted habla y con solvencia, porque efectivamente hay estos elementos, va a ser más grave que el que acabamos de vivir? El que acabamos de vivir no ha sido una gran crisis, ¿no? El que acabamos de vivir simplemente es un procedimiento de depuración. O sea, hoy día en el mundo hay un proceso, así como se depuraron los dinosaurios. Los dinosaurios se están depurando, pero no son personas contra lo que la gente cree. Son malos métodos, malas costumbres, malos hábitos, malas mentiras. Eso es lo que se está lentamente depurando. Claro, se hace a través de personas que utilizan esos malos métodos. Dice, ¿la política es una porquería? No, la política es intachable. El problema son las personas que entran a la política que la malogran, la envilecen y la deterioran. Entonces, esos son los métodos que están. Entonces, con eso necesitamos una nueva generación de políticos. No se refiere a una generación de cambio de edades, ¿no? Se refiere a un cambio de personas que usen otros métodos distintos, ¿no? Hay un político que antes que mentir se le caiga la lengua, ¿no? Fabuloso, ¿no? O alguien que no se lleve un clip de su escritorio. Y estas instituciones que han regido la vida política y que le han dado el pulso a la vida política en los últimos años están en crisis, pero por ejemplo, hablábamos sobre... hay un montón de crisis dentro de los partidos, pero hoy el APRA parece estar en una crisis que consideran algunos que no lo es tanto. Bueno, lo que pasa es que uno puede vivir del prestigio, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? O sea, digamos... estructuralmente tiene 4 parlamentarios, eso no es que uno diga que es una gran fuerza, ¿no? Uno va al interior del país y no ve un comité en cada distrito, ¿no? Tampoco ve un comité en cada provincia, ¿no? O sea, estamos hablando hoy día de una forma nueva, ¿no? O sea, ¿qué cosa sería un partido moderno hoy día en el Perú? Un partido que tuviera, 10, 15 congresistas, 20 personas de comité ejecutivo, ¿cuánto es eso? 35. Y 195 secretarios provinciales que son a su vez los delegados al Congreso Nacional. ¿Quién va a tener la mayoría de los votos en el Congreso Nacional? El interior del país, las provincias, o sea, el verdadero Perú. A ver si algún partido que en este momento funciona en el Perú está dispuesto a hacer eso. ¿Por qué? Porque eso obliga a la cúpula a tener una relación de ascendiente y horizontal con el partido y con los dirigentes. Y no, todo el mundo quiere el partido vertical. Ese método es absolutamente rechazado. O estos partidos donde arriba hay un tapón, ¿no? Entonces, si usted quiere subir, tiene que cargarle el maletín al secretario de organización, al congresista. ¿No? Eso, por ejemplo, en partidos, por ejemplo, en países donde no hay reelección, eso no sucede, porque hay una carrera partidaria. Entonces, estos son los métodos que están siendo depurados en el mundo. Lo que pasa es que si uno observa, claro, uno comienza a observar y ve que todo se mueve, uno se asusta y dice, no tengo que ir al oculista, necesito unos lentes para que esto no se mueva. Se ponen los lentes y se sigue moviendo. El problema no es los lentes, el problema es que entender lo que está pasando en el mundo y en el Perú en este momento y no asustarse. Yo le digo desde aquí a Roque Benavides, no se asusten, ustedes sigan invirtiendo, nosotros vamos a un estadio superior del país. Y lo que asistimos es un proceso de depuración política, de depuración no de clase política, de clase dirigente.
Mire, ¿qué edad tiene Roque Benavides? No tengo idea. Joven, pues, ¿no? No tiene 90, no es un presidente, no tiene 90, ¿no? Simplemente uno se da cuenta que es, una vez le pregunté en el Grupo Latinoamericano por la Administración Pública, él daba una conferencia para el Grupo Administrativo, y le dije, bueno, ¿cómo es la cuestión? Me dijo, yo cada vez que tengo un desafío, una cuestión, yo me meto. Bueno, esa es una actitud por lo menos distinta. Ojalá que sigan las inversiones dándose en el Perú. Doctor, hemos volado en tiempo, la televisión sabe que... Yo no soy responsable. Le pido yo las disculpas del caso, son ya las 12:01 de la noche, así que dejamos aquí el programa. Ha sido un honor tenerlo con nosotros y espero que vuelvan. Lo primero es no hay que asustarse. Muchas gracias por ese mensaje y por estar aquí conversando con nosotros. Esto ha sido Contacto Verano. Nos vemos mañana a las 11. Muchas gracias.